En las profundidades del tiempo, cuando la Tierra estaba cubierta por hielos inmensos y los vientos helados cortaban como cuchillas, existieron criaturas tan colosales que desafiaron las leyes de la naturaleza. Gigantes imponentes caminaron sobre un mundo brutal, donde solo los más resistentes podían sobrevivir. No había refugio, no había compasión, solo una lucha constante por dominar un planeta congelado. Y hoy, viajaremos miles de años atrás para descubrir a los gigantes que reinaron sobre la edad de hielo. El Elasmotherium fue un impresionante mamífero prehistórico que habitó Eurasia durante el Pleistoceno. Es conocido popularmente como el unicurnio siberiano, aunque no tenía nada de mágico. Era un pariente cercano de los rinocerontes actuales, pero mucho más grande y posiblemente con un cuerno gigantesco en la frente. Se cree que medía alrededor de 4 a 5 metros de largo, y podía pesar hasta 4 toneladas, lo que lo convertía en uno de los herbívoros terrestres más imponentes de su época. Su cuerno, que probablemente medía más de 1 metro, no solo era una característica llamativa, sino también una herramienta fundamental. Los científicos sugieren que pudo haberlo utilizado para defenderse de depredadores, pelear con otros machos durante la época de apareamiento, o remover nieve y tierra para conseguir alimento. Aunque no se han encontrado cuernos fósiles como tal, sí existen evidencias en el cráneo que indican la presencia de esta enorme estructura queratinosa. El ambiente donde vivía el Elasmotherium era principalmente frío, típico de las estepas y llanuras del norte de Asia y Europa Oriental. Se alimentaba de pastos duros y vegetación baja, adaptado a una vida en terrenos abiertos. Sus patas largas y cuerpo robusto sugieren que era un animal fuerte y resistente, capaz de recorrer grandes distancias en busca de comida. Durante muchos años se creyó que el Elasmotherium se había extinguido millones de años antes de la aparición del ser humano moderno. Sin embargo, estudios más recientes indican que pudo haber sobrevivido hasta hace unos 39.000 años, lo que significa que coexistió con nuestros antepasados. Algunos expertos incluso relacionan este hecho con las antiguas leyendas de unicornios, ya que los humanos pudieron haberlo visto o escuchado historias sobre él. Su extinción probablemente se debió a cambios climáticos, reducción de su hábitat y posiblemente a la presión humana. Aún así, el Elasmotherium sigue siendo uno de los animales más fascinantes de la prehistoria, símbolo de fuerza, misterio y majestuosidad natural. El oso de cara corta fue uno de los depredadores terrestres más grandes de la edad de hielo. Habitó principalmente América del Norte. Su nombre se debe a su hocico corto y rostro ancho, pero su característica más impresionante era su tamaño. De pie podía superar los 3,5 metros de altura y pesar más de 700 kilos, siendo mucho más grande que la mayoría de osos actuales. Era extremadamente rápido para su tamaño. Se estima que podía correr a alta velocidad gracias a sus largas patas. Esto generó debate entre científicos sobre si era cazador activo o carroñero dominante. Muchos estudios indican que probablemente era oportunista, capaz de arrebatar presas a otros depredadores gracias a su enorme fuerza. Su cuerpo estaba diseñado para potencia y velocidad en terrenos abiertos. Esto sugiere que dominaba praderas y zonas despejadas más que bosques densos. Su comportamiento pudo haber sido solitario, como algunos osos actuales, aunque no existe certeza absoluta. Tenía una mordida poderosa y una dieta variada, pero sus huesos sugieren alta dependencia de carne. Esto lo coloca entre los mayores carnívoros terrestres de su época. Competía con lobos terribles, leones americanos y dientes de sable, pero su tamaño le daba ventaja. Al final de la edad de hielo, el cambio climático, la desaparición de sus presas y la llegada de humanos generaron presión extrema. Su metabolismo grande requería grandes cantidades de alimento constantemente, algo que dejó de estar disponible. Así terminó extinguiéndose hace unos 11.000 años. Hoy es recordado como uno de los osos más impresionantes que jamás existieron, símbolo de poder, velocidad y dominio de la megafauna del Pleistoceno. El lobo terrible, conocido científicamente como Canis dirus, fue una de las especies de lobo más poderosas que ha existido. Vivió en América del Norte y América del Sur durante la Edad de Hielo. A diferencia del lobo gris moderno, el Canis dirus era más grande, pesado y robusto. Podía pesar entre 70 y 90 kilos, con una estructura ósea más fuerte que lo hacía ideal para derribar presas grandes. Este lobo era un cazador social, cazaba en manada, lo que le permitía enfrentarse a enormes herbívoros como bisontes gigantes, caballos prehistóricos y crías de mamuts. Su mandíbula era extremadamente poderosa, más fuerte que la del lobo moderno, diseñada no solo para matar sino para triturar huesos y aprovechar al máximo la carne.
Se cree que poseía una gran inteligencia social, con jerarquías dentro de la manada similares a las de los lobos actuales. Vivió en regiones diversas, desde praderas hasta bosques fríos. Restos encontrados en la Brea Tar Pits, en California, muestran que acudían colectivamente a carroña atrapada, lo que también pudo causar muertes masivas. Competía con otros depredadores poderosos como el esmilodón y el león americano. Esta competencia generó presión evolutiva intensa. Cuando las grandes presas comenzaron a desaparecer al final de la Edad de Hielo, los lobos terribles quedaron en clara desventaja debido a su dependencia de presas enormes. Se extinguieron hace unos 10.000 años. Investigaciones recientes sugieren que no están tan relacionados evolutivamente con los lobos modernos como se pensaba. Eran una línea diferente de cánidos especializada en megafauna. Hoy su imagen representa fuerza, ferocidad y la dura competencia de los depredadores del Pleistoceno. Hiena gigante del Pleistoceno. La hiena gigante del Pleistoceno no era simplemente una versión más grande de las hienas modernas, era un verdadero monstruo carnívoro. Fue significativamente más grande y fuerte que las hienas actuales, con una poderosa estructura corporal diseñada para aplastar huesos y dominar tanto como cazadora como carroñera. Su mandíbula era una de las más fuertes entre los carnívoros de su época, capaz de romper huesos gruesos para acceder a médula, lo que le daba ventaja alimenticia frente a otros depredadores. Habitó principalmente Eurasia y se desarrolló en ambientes fríos, estepas y zonas abiertas donde abundaban grandes herbívoros. Tenía un comportamiento social complejo, similar al de las hienas manchadas actuales. Probablemente vivía en clanes organizados, lo que le daba ventaja al competir por territorio y alimento. En grupo podían enfrentarse a lobos, leones cavernarios y otros depredadores importantes del Pleistoceno. Se alimentaba de restos, pero también cazaba activamente presas como caballos prehistóricos, bisontes, ciervos gigantes y animales debilitados. Su capacidad de persecución era buena, aunque su mayor fortaleza estaba en la resistencia y cooperación grupal. Cuando el clima comenzó a cambiar al final de la Edad de Hielo, y los grandes herbívoros comenzaron a desaparecer, las hienas gigantes sufrieron una reducción alimenticia severa. Además, la expansión humana alteró ecosistemas y generó competencia directa. Finalmente, desaparecieron aproximadamente hace 12.000 años. Hoy sabemos de ellas gracias a restos fósiles que muestran su impresionante fuerza, dejando claro que fueron algunos de los carnívoros más temibles que han existido. El esmilodón, conocido popularmente como tigre dientes de sable, fue uno de los depredadores más temidos de la Edad de Hielo. Vivió en América del Norte y del Sur, y pertenecía a la familia de los félidos, aunque no era un tigre como tal. Su rasgo más característico eran sus colmillos superiores, que podían medir hasta 20 centímetros de largo, diseñados para perforar zonas vitales de sus presas. A diferencia de los grandes felinos actuales, el esmilodón no era extremadamente rápido. Su cuerpo era robusto y musculoso, con patas delanteras muy fuertes, ideales para sujetar a sus presas. En lugar de perseguirlas a gran velocidad, cazaba mediante emboscadas. Se cree que atacaba presas grandes como bisontes, caballos prehistóricos y perezosos gigantes, inmovilizándolas antes de dar la mordida fatal. Su mandíbula podía abrirse muchísimo más que la de cualquier felino actual, permitiendo el uso efectivo de sus colmillos. No obstante, estos eran frágiles ante impactos fuertes, por lo que debía morder con precisión. Vivía probablemente en grupos sociales, algo respaldado por restos fósiles que muestran individuos heridos que sobrevivieron gracias a apoyo del grupo. Medía aproximadamente 1,1 metros de altura y podía pesar entre 160 y 300 kilos dependiendo de la especie. Tenía un comportamiento territorial y seguramente era un depredador dominante en su ecosistema. Se extinguió hace aproximadamente 10.000 años. Las causas más aceptadas incluyen la desaparición de grandes herbívoros debido al cambio climático y la presión humana. Sin grandes presas disponibles, su forma de caza especializada se volvió desventajosa. Aún así, Esmilodón sigue siendo un símbolo del poder depredador de la Edad de Hielo. El mamut lanudo es considerado el verdadero símbolo de la Edad de Hielo. Vivió principalmente en Eurasia y Norteamérica durante el Pleistoceno, adaptado perfectamente a climas extremadamente fríos. Su cuerpo estaba cubierto por un espeso pelaje doble, una capa interna corta y cálida, y otra externa más larga que lo protegía del viento helado. Además, poseía una capa de grasa de hasta 10 centímetros bajo la piel que funcionaba como aislamiento térmico. Sus enormes colmillos curvados no solo servían para defensa,
sino también para actividades cotidianas. Los utilizaban para remover nieve y acceder a pasto congelado, romper hielo y posiblemente en luchas entre machos durante la época de apareamiento. Medían entre 2,7 y 3,5 metros de altura y podían pesar de 5 a 7 toneladas. Vivían en manadas estructuradas de manera similar a los elefantes modernos, lideradas por una hembra adulta. Eran animales sociales, protectores y con comportamientos complejos. Su dieta estaba compuesta principalmente por hierbas, musgos y plantas duras de tundra. Se cree que tenían gran inteligencia y memoria. Con respecto a su relación con los humanos, los mamuts fueron fundamentales para las primeras civilizaciones. Proporcionaban carne, huesos para herramientas y refugio, y colmillos para arte. Muchas pinturas rupestres muestran mamuts, demostrando su importancia cultural. Su extinción ocurrió hace aproximadamente 4000 años. Las teorías principales señalan el cambio climático al finalizar la edad de hielo y la caza humana como factores decisivos. Sin embargo, pequeños grupos sobrevivieron en islas como Wrangell mucho después del resto del mundo. Hoy el mamut representa una de las criaturas más impresionantes de la megafauna prehistórica. León americano Panthera atrox. El león americano fue el felino más grande del Pleistoceno y uno de los depredadores más poderosos que existieron. Habitó Norteamérica desde Canadá hasta México. Era más grande que el león africano moderno, pudiendo medir más de 3 metros de largo y pesar hasta 400 kilos en algunos casos. Su cuerpo era musculoso, esbelto y adaptado tanto para correr como para atacar con gran fuerza. Este depredador poseía patas poderosas y mandíbulas extremadamente fuertes. Sus colmillos, aunque no tan largos como los del esmilodón, eran letales. Probablemente cazaba grandes herbívoros como bisontes gigantes, caballos camélidos prehistóricos e incluso crías de mamut. Podía cazar solo o en grupos, aunque no se sabe con certeza si vivía en manadas como los leones africanos. Era veloz y resistente, adaptado a terrenos abiertos como praderas y zonas semiáridas. Se cree que también aprovechaba carroña, especialmente animales atrapados en trampas naturales como los pozos de alquitrán de la brea. Allí se encontraron numerosos esqueletos suyos, lo que demuestra su importancia ecológica. En su ecosistema competía con otros depredadores grandes como el esmilodón, el lobo terrible y el oso de cara corta. Esta competencia hacía de la edad de hielo un mundo extremadamente peligroso y lleno de lucha constante por alimento. El león americano se extinguió hace aproximadamente 10.000 años. El cambio climático redujo la disponibilidad de grandes presas y la llegada de los humanos intensificó la presión sobre el ecosistema. Sin presas grandes suficientes, este superdepredador no pudo sobrevivir. Hoy es recordado como el felino más impresionante del continente americano, símbolo de fuerza, velocidad y poder durante la edad de hielo. Perezoso gigante Megatherium. El Megatherium fue uno de los mamíferos terrestres más grandes de la edad de hielo en Sudamérica. Era un perezoso terrestre gigantesco que podía medir más de 6 metros de largo si se levantaba sobre sus patas traseras y llegar a pesar varias toneladas. A diferencia de los perezosos modernos, que viven en árboles, este coloso caminaba sobre el suelo y tenía un cuerpo masivo, musculoso y extremadamente fuerte. Este enorme herbívoro poseía garras enormes y curvas, que utilizaba para derribar ramas, defenderse y manipular vegetación. Se alimentaba principalmente de hojas, ramas y posiblemente raíces. Cuando se erguía, alcanzaba alturas impresionantes, lo que le permitía acceder a vegetación alta como si fuera una grúa viva del mundo prehistórico. Su comportamiento era probablemente tranquilo, pero como muchos animales grandes, podía ser extremadamente peligroso cuando se sentía amenazado. Sus garras podían desgarrar a un depredador con facilidad. Entre los carnívoros que pudieron enfrentarlo estaban grandes felinos prehistóricos y posiblemente humanos, aunque no era una presa fácil. Vivió en ambientes variados, sabanas frías, bosques abiertos y regiones secas de Sudamérica. Evidencias fósiles sugieren que pudo haber tenido comportamiento social mínimo, aunque en su mayoría era solitario. Algunos investigadores creen que también pudo ocasionalmente consumir carne, pero la teoría más aceptada es que fue estrictamente herbívoro. Su extinción ocurrió entre 10.000 y 8.000 años atrás, coincidiendo con la llegada de los humanos a América y el final de la Edad de Hielo. El cambio climático redujo su alimento y la caza humana contribuyó a su desaparición. El Megatherium es una de las criaturas más impresionantes del Pleistoceno, una verdadera bestia gigante que demuestra la diversidad y grandiosidad de la megafauna sudamericana. El Glyptodon fue uno de los animales más sorprendentes de la Edad de Hielo.
Habitó principalmente Sudamérica y era un mamífero acorazado similar a un armadillo, pero gigantesco. Medía alrededor de 3 metros de largo y podía pesar más de 1 tonelada, aproximadamente del tamaño de un auto pequeño. Su rasgo más impresionante era su enorme caparazón rígido, compuesto de placas óseas que funcionaban como una armadura natural. Esta protección le permitía resistir ataques de grandes depredadores. Además, tenía una cola gruesa y poderosa, algunas especies incluso con estructuras similares a mazas, capaz de ser usada como arma defensiva. Era herbívoro y se alimentaba de pastos duros, raíces y vegetación baja. Su cuerpo estaba diseñado para moverse lentamente, por lo que confiaba en su defensa más que en la velocidad. Vivía en llanuras abiertas, sabanas frías y ambientes secos. A pesar de su armadura, no era invencible. Depredadores como grandes felinos y posiblemente humanos podían atacarlo. De hecho, se cree que los humanos pudieron haber utilizado su caparazón como refugio. El gliptodon se extinguió hace unos 10.000 años. Las principales causas incluyen cambio climático, pérdida de hábitat y caza humana. Su desaparición marcó el fin de uno de los animales más fascinantes del Pleistoceno. Bisonte gigante, Bison latifrons. El bisonte gigante fue uno de los herbívoros más impresionantes de la Edad de Hielo en América del Norte. Mucho más grande que los bisontes actuales, podía medir más de 2 metros de altura en la cruz y pesar más de 1 tonelada. Sus cuernos eran espectaculares, alcanzando más de 2 metros de punta a punta, convirtiéndolo en un símbolo de poder y fortaleza. Vivía en grandes rebaños que recorrían las frías praderas y estepas del Pleistoceno. Su comportamiento social era similar al de los bisontes modernos, organizado, protector y siempre en movimiento buscando pastos. Su dieta consistía principalmente en hierbas duras, lo que ayudaba a moldear los ecosistemas donde vivía. Era una presa clave para grandes depredadores como el esmilodón, el león americano y los lobos terribles. Estas criaturas dependían fuertemente de él para sobrevivir, por lo que el bisonte gigante era fundamental para la cadena alimenticia. También tuvo contacto directo con los primeros humanos en América. Fue cazado para alimento, piel y huesos. Su caza requería cooperación humana y grandes estrategias debido a su tamaño y peligro. Se extinguió hace aproximadamente 10.000 años, afectado por cambios climáticos posteriores al fin de la Edad de Hielo y la presión humana. Con su desaparición, el ecosistema americano cambió drásticamente. Rinoceronte lanudo Coelodonta antiquitatis. El rinoceronte lanudo fue uno de los herbívoros más emblemáticos de la Edad de Hielo. Habitó gran parte de Eurasia desde Europa hasta Siberia, sobreviviendo en regiones extremadamente frías. Estaba cubierto por un pelaje largo y espeso que lo protegía del clima helado, acompañado de una gruesa capa de grasa corporal que le servía como aislamiento térmico adicional. Su cuerpo era robusto, con patas fuertes preparadas para caminar en terrenos nevados y helados. Poseía 2 enormes cuernos hechos de queratina. El cuerno frontal podía alcanzar más de 1 metro de longitud y probablemente era usado para defensa, lucha territorial y especialmente para apartar nieve mientras buscaba alimento. Se alimentaba de hierbas duras, musgos y plantas bajas de tundra. Su hocico era ancho y diseñado para pastar de manera eficiente. Era un animal solitario o que vivía en pequeños grupos familiares. Su temperamento pudo haber sido similar al de los rinocerontes actuales, territorial, fuerte y muy agresivo cuando se sentía amenazado. Sus depredadores principales eran grandes carnívoros como los leones cavernarios o los dientes de sable, pero su tamaño y armas naturales lo hacían extremadamente peligroso. Además, tuvo relación directa con los humanos prehistóricos. Existen pinturas rupestres que lo representan, lo que demuestra su importancia cultural. Los humanos lo cazaban para obtener carne, piel, huesos y posiblemente cuernos. El rinoceronte lanudo se extinguió hace aproximadamente 10.000 años. La combinación de cambio climático, reducción de vegetación fría y presión humana contribuyeron a su desaparición. Sin embargo, fósiles muy bien conservados encontrados en Siberia muestran lo bien adaptado que estuvo al mundo congelado del Pleistoceno. Hoy es recordado como uno de los gigantes más impresionantes de la Edad de Hielo. El oso cavernario, llamado Ursus spelaeus, fue uno de los mamíferos más emblemáticos de la prehistoria europea. Recibe su nombre porque utilizaba las cuevas como refugio permanente, especialmente para hibernar. Era enorme, podía medir hasta 3 metros de pie y pesar más de 500 kilogramos, por lo que era mucho más grande que la mayoría de los osos actuales. Su cuerpo robusto,
Sus poderosas garras y su mandíbula fuerte lo convertían en un animal impresionante. Sin embargo, muchos científicos creen que era principalmente herbívoro, alimentándose de raíces, plantas, frutos y ocasionalmente carne. Vivió durante el Pleistoceno y compartió territorio con los primeros humanos, quienes lo respetaban y temían. Se han encontrado numerosos esqueletos casi completos dentro de cuevas, lo que ha permitido estudiarlo a fondo. Su extinción pudo ser causada por el cambio climático, la reducción de alimentos y la competencia con los humanos y otros animales. El oso cavernario representa la grandeza de la fauna antigua y es una de las especies más conocidas del mundo prehistórico. El megaloceros, también conocido como ciervo gigante, fue uno de los herbívoros más impresionantes de la prehistoria. Vivió durante el Pleistoceno en Europa y Asia, y destacaba principalmente por sus enormes astas, que podían alcanzar más de 3 metros de punta a punta. Su tamaño corporal también era considerable. Medía cerca de 2 metros de altura y pesaba entre 500 y 700 kilogramos. Habitaba en praderas abiertas, bosques ligeros y zonas frías, donde se alimentaba de hierbas, hojas y brotes. Las astas probablemente tenían una función de defensa y, sobre todo, de exhibición durante la época de apareamiento, ya que los machos competían entre sí por las hembras. El megaloceros convivió con seres humanos prehistóricos, quienes lo representaron en pinturas rupestres debido a su imponencia. Se cree que su extinción se debió a cambios climáticos, disminución de recursos vegetales y posiblemente a la caza humana. Su figura sigue siendo un símbolo de la megafauna del hielo y uno de los animales más admirados por paleontólogos e historiadores. El león cavernario, conocido científicamente como Panthera spelaea, fue uno de los depredadores más poderosos de la última edad de hielo. Aunque su nombre sugiere que vivía dentro de cuevas, en realidad solo utilizaba estas como refugio o lugar de crianza. La mayor parte del tiempo habitaba llanuras, tundras y estepas frías. Era más grande que el león africano actual, con un cuerpo musculoso, patas fuertes y probablemente sin melena o con una mucho más corta. Se alimentaba de grandes herbívoros como caballos salvajes, bisontes, renos y hasta crías de mamut. Era un cazador ágil y estratégico, capaz de trabajar en grupo. Los humanos prehistóricos lo conocieron bien y lo temieron, pero también lo admiraron. Por eso aparece representado en numerosas pinturas rupestres. Su extinción ocurrió hace miles de años y pudo deberse a la disminución de presas, el clima extremo y la competencia con los seres humanos. El león cavernario es recordado como uno de los felinos más impresionantes que jamás existieron.